Bueno, ahora sí salimos por Biblioteca Popular Solidaria. Qué quilombo el día de hoy. Bueno, alguna vez nos iba a pasar. Errores técnicos. Estaban todos mirando la misma transmisión, pero por otro canal hasta que nos dimos cuenta. Así que vamos a arrancar hoy con una clase que estábamos esperando hace bastante, que es la de el padre Carlos Mujica. Les pido disculpas a todos que arrancamos con 11 minutos de retraso por esos problemas técnicos que tuvimos, pero ahora estamos. Estamos saliendo en vivo por el Facebook de la Biblioteca Popular Solidaria. Ahora sí estoy confirmándole a todos que me están mandando WhatsApp porque hoy empezamos la transmisión 11 minutos tarde, que ahora sí ya estamos acá, que ya pueden entrar. A veces pasa, nos dieron señal un poquito después hoy. Pero bueno, ahora sí me están diciendo. Vamos a ver la vida del padre Carlos Mujica hoy. Y un libro que se llama Peronismo y Cristianismo del padre Mujica. Y vamos a aprovechar para ver la vida del padre, hablar del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Vamos a tener unas pequeñas anécdotas, unos pequeños documentos, fragmentos de algunos libros del movimiento de sacerdotes del tercer mundo y de esa forma abordar al padre Carlos Mujica y también a lo que esa generación de curas políticos muy comprometidos a fines de la década del 60 y principios del 70 dejaron como legado. Ya estoy viendo que ahí está la Pupi, Daniel, María, Valeria, Melina, Cristina, y hay muchos que están llegando tarde porque se habían enganchado en otro canal que estuvimos saliendo en vivo unos minutos. ¿Quién fue el padre Carlos Mujica? Vamos a leer una pequeña frase del periodista, en realidad ya a esta altura escritor, uno de los grandes historiadores de este último tiempo, que es Hernán Brienza. Hace una reseña del padre Mujica en el libro El Otro 17, que cuenta la vuelta de Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972. Carlos Mujica, sacerdote, tenía 42 años cuando subió al avión para la vuelta de Perón. Ya tenía una larga historia vinculada a la labor comunitaria y a las luchas populares. Nació en Buenos Aires en 1930, en un hogar de clase alta, formado por un político conservador y una hija de estancieros. Referente del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, trabajó desde la década del 70 con los sectores marginados, especialmente en la Villa de Retiro. El padre Mujica fue asesinado el 11 de mayo de 1974 en la puerta de la iglesia San Francisco Solano, tras celebrar una misa con su amigo del alma y compañero Jorge Bernaza. Un sacerdote que tenía varias diferencias con las cúpulas eclesiásticas de su época y empezó a adherir en épocas de la resistencia peronista a la figura de Juan Perón, que en ese momento, en esos años, estaba en el exilio. Forman él, Carlos Mujica y otros curitas de esa época, como nuestro amigo el padre Domingo Bresi, también estuvo el padre Carbone, el padre Luis Farinero, en el movimiento de sacerdotes del tercer mundo.
Es un movimiento, como dice el nombre, de católicos formado por sacerdotes de la Iglesia argentina que se dejan llevar por esos signos de la época. Vietnam, la Revolución Cubana, los procesos latinoamericanos revolucionarios en varios países, y que adhieren a las luchas de esos años. Hay un documento del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Les comento que en 1968, 4 años antes de la vuelta de Perón, se crea el movimiento de sacerdotes del tercer mundo en un plenario que hacen en Córdoba. Ellos marcan que hay que adherir al proceso revolucionario. Nueva era de la historia y de la revolución social. Los sacerdotes para el tercer mundo entendemos por revolución un cambio radicalmente innovador y rápido de un orden social, económico, político y cultural que ya es antiguo, hacia otro orden nuevo de profunda significación humana. Se trata de las fuerzas desencadenantes de un nuevo hito a alcanzar en el proceso de liberación del hombre. Es por eso que no podemos permanecer estáticos ante las siguientes expresiones del Vaticano II. Hoy el género humano se encuentra en una nueva era de su historia, caracterizada por cambios rápidos y profundos que progresivamente se extienden al universo entero. Estos cambios, provocados por la inteligencia y el dinamismo, y también por los deseos individuales y colectivos de hombres y mujeres, cambian el modo de pensar y reaccionar ante las cosas y los hombres. De ahí que podemos ya hablar de una verdadera transformación social y cultural, que redunda también en la vida religiosa. El Concilio Vaticano II a nivel mundial, Medellín a nivel continental y San Miguel a nivel nacional, nos incitan a una clara toma de conciencia y a un lúcido diagnóstico de esta coyuntura de la historia de la humanidad, en la que todos nos sentimos implicados. Este mensaje que viene del Vaticano, claro, a todos los curas y a los sacerdotes que estaban esperando cambios significativos en la Iglesia mundial, le vino como anillo al dedo. Estamos hablando del año 1968, que es el año que se funda el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Había toda una ola revolucionaria, especialmente en el continente en el que vivimos, en Latinoamérica. En este movimiento de sacerdotes y el tercer mundo, el padre Carlos Mujica fue una de las figuras principales, porque además de ser importante, como también lo eran Carbone, Ricciardelli, Bresci, que son otros curas, además estaba la influencia del padre Hernán Benítez en Argentina, que fue el padre confesor de Eva Perón, padre que era guevarista y peronista, pero era un cura, era también representante de la iglesia. Como les decía, Carlos Mujica era tan importante como el resto de estos sacerdotes, pero tenía mucha carisma. Le gustaba hablar en los medios, hablaba bien en los medios, hacía trabajo territorial, trabajo social, y eso a veces le daba un plus. Y además en el movimiento de sacerdotes del tercer mundo había curas que venían del marxismo, de la izquierda, y Carlos Mujica adhería al peronismo. Y también en Argentina, venir del peronismo te da un plus. Y si lo podés expresar y lo podés representar, estamos hablando de 1968, Perón volvió en el 72, era la época de la resistencia peronista, del exilio de Perón. Históricamente, el padre Carlos Mujica supo leer eso que estaba pasando en Argentina, supo entender por dónde iba a pasar el proceso revolucionario de Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, y supo que ese proceso iba a pasar por el peronismo. Ahora vamos a analizar, porque había entre Carlos Mujica y otros curas una discusión, porque había curas
que adherían al movimiento de sacerdotes del tercer mundo, pero querían el marxismo, querían una revolución socialista, y estaban los curas que, como se estaban bancando la resistencia peronista, la proscripción, lo que querían era que vuelva Perón. Entendían que el proceso revolucionario no iba a pasar por la izquierda, sino que iba a pasar por la vuelta de Perón. Entonces, él tiene ciertas diferencias con el sector marxista del movimiento y las expresó así. Respeto a los compañeros curas marxistas, pero debo señalar las profundas diferencias que doctrinalmente nos separan. Para que el diálogo sea sincero, debemos mirar de frente a las cosas que no son compatibles que existen entre católicos y marxistas. Y la primera de ellas es el concepto de Dios y de la oración. Marx sostiene que la religiosidad es un freno para el hombre, que lo paraliza en la lucha por su verdadera liberación. Pero para mí, ser cristiano es también estar con los pobres y con el pueblo. Dios no es simplemente un premio que me espera en el más allá. Dios está acá, en los territorios. Dios es también la vivencia religiosa, es la que más profunda me inserta en el corazón de los desposeídos, en la realidad humana. Me hace sentir más hombre y más persona, y me impulsa de una manera inexorable a amar efectivamente a todos los hombres y mujeres. Pero hay otras dimensiones no racionales, vitales para el hombre. El marxismo no capta totalmente, y el cristianismo sí. El cristianismo me brinda un sentido del sexo, un sentido del arte, un sentido de la cultura y sobre todo un sentido del amor. Otra cosa que no es compatible puede ser el concepto de persona, al cual el cristianismo le ha dado siempre un valor de absoluto. Cada hombre, cada mujer, aún él, aparentemente en cualquier lugar, aunque sea el hombre o la mujer más inútil, tiene un sentido del todo, de importancia. El aparentemente más inservible es alguien, es un hijo de Dios, tiene una casa, tiene una historia y no puede ser sacrificado en beneficio de todo el universo. Yo les pido a los amigos marxistas que con toda honestidad revisen su actitud para con los religiosos, tengan más respeto y humildad. Despojados de todo sectarismo los quiero. La religión no es entonces opio, como dicen, siempre que sea auténtica, que esté en el corazón y que comprometa al hombre con otros hombres, con otras mujeres, con su pueblo y con su tierra. Si el hombre es verdaderamente evangélico, si el hombre verdaderamente escucha el mensaje de Cristo, se siente metido en el drama del mundo y de la historia. Estas incompatibilidades creo que de ninguna manera imposibilitan el diálogo, no nos deben separar, aunque esto resulte difícil, sobre todo si hay sectarismo de cualquiera de las partes. Bueno, esto para discutir. También puede haber varios que me dicen, sí, en realidad tenían razón los compañeros sacerdotes marxistas, hay que hacer una revolución absoluta. Yo creo que lo que divide ese pensamiento entre Mujica y los curas peronistas y los otros es que los curas en ese momento estaban viendo que no había forma de que la clase trabajadora impulsa cambios verdaderos, sino es con el deseo de esa clase trabajadora. Y en Argentina esa clase trabajadora era peronista. Entonces, me parece que esa diferencia entre la teoría y la realidad y estar en el territorio y caminar las villas y caminar los barrios es lo que terminaba haciendo que Carlos Mujica y los curas del movimiento de sacerdotes más peronistas terminen siendo también los que terminaron construyendo el mejor relato y lo que quedó en la historia de ese movimiento, respetando lógicamente las distintas posturas. Pero discusión política había, y mucha, y pasaba por donde yo les comenté recién. Pero también había discusiones con Perón, porque Perón también discutía. Perón en el exilio adhería a las formaciones especiales, a la JP, a los movimientos de sacerdotes, pero después cuando en 1973 asume el poder, tiene discusiones con muchos sectores con relación a qué pasos había que tomar una vez que
que ya uno estaba en el gobierno. Por eso les traje una carta de 1969 que Perón le escribe al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, un año después de su formación. La carta la terminan recibiendo en enero de 1971. Hace ya 25 años que el justicialismo viene luchando por imponer la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional. 3 factores fundamentales para los que anhelan la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Esa es la misión que todo gobernante recibe junto con su mandato. Algunos, encandilados con la grandeza, sacrifican al pueblo, otros se empeñan en lo inverso. Lo justo será que un pueblo feliz, trabajando por la grandeza de la patria, pero puesto a elegir, prefiere un pequeño país de hombres felices a una gran potencia de individuos tristes y desgraciados. De estos hechos simples, como por ejemplo, en la pretendida interpretación de las masas, la Iglesia tiene también su parte de culpa, porque por intermedio de su jerarquía eclesiástica, muchas veces olvidó al pueblo para seguir a las oligarquías y a los poderosos que no fueron precisamente los preferidos de Jesucristo. O la Iglesia vuelve a Jesucristo y a los pobres, o estará en grave peligro en el futuro que se aproxima a velocidades supersónicas. De estos simples hechos fluye la admiración que yo siento y el cariño grande por los sacerdotes del tercer mundo, a los que deseo llegar con mi palabra de aliento y encomio, porque ellos representan la Iglesia con la que siempre yo he soñado. Cuando un periodista estadounidense, norteamericano, una vez me entrevistó en 1946, a un año de mi primer mandato, me hizo esta pregunta: ¿es cierto que ustedes representan una nueva doctrina? Yo le contesté: sí, en efecto, es así, pero no tan nueva. Quizás está olvidada por muchos, porque tiene alrededor de 2000 años. Se llama cristianismo. Nuestro movimiento de ideología social ha sido y sigue siendo cristiano y humanista, como se establece en el número 1 de su doctrina. Es así que otros intereses que no sean los de la Iglesia verdadera son los que pueden haber impulsado una oposición, pero los intereses de la verdadera Iglesia siempre fueron peronistas. Con esta carta, Perón les manda un saludo, el primer saludo quizás, al movimiento de sacerdotes del tercer mundo y a Carlos Mujica. ¿Y por qué digo a Carlos Mujica? Porque ahí iba a empezar una relación Perón-Mujica, Mujica-Perón, mucho más fluida. Tanto que el 17 de noviembre de 1972, cuando Perón vuelve del exilio y pisa suelo argentino, uno de los que está en ese avión es el padre Carlos Mujica. Después Perón va a ver a Mujica a la iglesia Cristo Obrero de la Villa 31, pero justo el día que Perón lo va a visitar, Mujica no está. Entonces, los curas del movimiento de sacerdotes del tercer mundo le piden una entrevista a Perón. Y Perón los recibe en la casa de Gaspar Campos, que es la primera casa en Vicente López, donde él vive luego de los años de exilio, donde él vuelve a vivir en Argentina. Y por fin iban a tener una reunión, ya no por carta, como la carta de Perón que les leí recién, Perón con los sacerdotes. Los invita al living de Gaspar Campos, y ahí hay un testimonio que yo quiero compartir de alguien que estuvo en esa reunión, que es el padre Domingo Bresi, nuestro amigo de la Unidad Básica, amigo de Saavedra, que estuvo muchos años también en la iglesia de San Juan Bautista, precursor de ahí de Saavedra. La reunión entre el movimiento de sacerdotes del tercer mundo y Perón, ahí en Gaspar Campos, se hace el 9 de diciembre de 1972.
En esa fecha se produjo, según cuenta el padre Bresi, una reunión de 60 sacerdotes pertenecientes al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo con el general Perón en la casa de Gaspar Campos. Previamente hubo un acuerdo entre los sacerdotes del movimiento y el general para tener esa conversación con él. Él ya nos había enviado una carta un año antes, reconociendo el compromiso y el valor que tenía la presencia de esta nueva forma de ser iglesia comprometida con los pobres. Es la carta de Perón que les leí recién. Y a partir de esa carta se estableció una relación. Antes del regreso del general Perón, el movimiento se planteó el valor que tenía eso para las luchas populares que se estaban dando en Argentina y en América Latina. Por eso decidimos encontrarnos a conversar con él. Perón nos recibió en el living muy amablemente y sonriente. Le invadimos la casa, que era cómoda y grande, pero no tanto para las 60 personas que había. Así que la mayoría estuvo de pie. Le agradecimos que nos haya recibido y le pedimos que hiciera unos comentarios acerca de la situación que se estaba viviendo en el país. Llevamos dos cuestiones para analizar. Una, cómo se realizaba el socialismo nacional que él proclamaba en esos momentos de la Argentina. La otra, cuál era el papel que teníamos que ocupar los sacerdotes en ese trabajo. Nosotros los curas creíamos que esa situación revolucionaria no se daba solo en Argentina, sino en el continente y estaba potenciada por dos características que nosotros reconocíamos en él, su condición de estadista y de estratega. Así lo demostró a través de su exposición. Gran parte de la reunión se la llevó él, con mucha docencia y visión de todos los aspectos de la realidad. El general Perón expuso 45-50 minutos más o menos sobre este tema. Finalizado el tema, los sacerdotes que estaban ahí presentes, que reflejaban distintas posiciones dentro del movimiento, todos coincidíamos en dos temas: que estábamos viviendo una situación revolucionaria. Se veían las condiciones aparentemente objetivas y subjetivas para hacer una revolución en Argentina y América Latina. Además, que el proyecto al que apuntábamos era de un socialismo que nosotros habíamos definido en un debate que llamábamos propio, original y latinoamericano. Creo que muchos sectores fueron reconociendo con el tiempo la legitimidad de la propuesta de Perón. Acordemos de la frase: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Cuando él volvió en 1973, la cambió y dijo: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Perón en esa época se reúne con Balbín a ver si conseguían hacer un gobierno integrado por las dos fuerzas históricas populares. Él ya pensaba que esa era la posibilidad, ya que se veía venir varios golpes de Estado en América Latina. Al año siguiente, en septiembre, lo derrocan Allende, en Chile. Él desde su mirada veía que ya no era posible un proceso revolucionario mucho más duro. Ya no veía posible la lucha frontal contra los regímenes, ni las corporaciones. Él era más estratega, no quería que todo acabara en un caos, la muerte y la destrucción. Creo que con el tiempo se vio como acertada la posición de Perón. Con su muerte todo se aceleró. Además, las Fuerzas Armadas y los que las empujaban, las corporaciones, iban por todo. Ya no les importaba nada. La mayoría de las Fuerzas Armadas no aceptaron la vuelta de Perón. Menos aceptaron que Cámpora fuera candidato y que Perón fuera candidato. Esperaban su momento para oponerse. Eso lo fueron preparando desde 1975 con Isabel y lo concretaron el 24 de marzo de 1976. Era destruir un proyecto nacional, popular, latinoamericano. Es la misma discusión que tenemos hoy. Esto lo comenta el padre Domingo Bresi sobre esa reunión que tuvieron el 9 de diciembre del 72 los curas del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, encabezados por Carlos Mujica, con Perón. Ellos ven una diferencia entre la primera carta que Perón les manda, que era una carta de mucha adhesión y con mucho fervor revolucionario, y ese encuentro que ya tienen posterior, en una fecha más cerca de que Perón tome el poder, donde Perón
es, como se dice hoy, un poco más moderado, porque él entiende que el contexto latinoamericano ya estaba cambiando, que ya no estaba tanto la influencia cubana o de los procesos revolucionarios, sino que había un retroceso, el ejemplo es el de Allende en Chile, y que había que ser mucho más estratégico, había que lograr más consensos. Por eso Perón, de hablar de socialismo nacional, que era su idea original cuando viene a la Argentina, después se entiende que iba a ser más importante hacer un acuerdo con Balbín de la UCR, porque quizás ese proyecto tenía mucha más viabilidad a futuro. Y Perón en eso no se equivocó, porque si miramos cómo fueron los procesos revolucionarios en latinoamericanos, algo pues, alrededor de la década de 60, 70, quería tener una estrategia más a mediano y a largo plazo. Bueno, ¿cómo están ahí? ¿Cómo estuvimos? Como empezamos tarde, no paré, ¿viste? Soy como esos profesores que llegan tarde y después empiezan a dar un chorizo así de cosas. Pero a ver, quiero saludar a Emiliano, a Eduardo Giardino, a Osvaldo, a María Luján. Bueno, qué buenos mensajes. María Luján nos dice, ser cristiano es estar con los pobres. No podemos unirnos con el marxismo porque el marxismo es ateo, dice María Luján. ¿Qué otros comentarios hay? A ver, Sebastián Iglesias. Mujica no viene del peronismo, compañero, tiene una transformación que lo vuelca al movimiento peronista, es verdad. La parte que hoy vimos de Mujica ya es la parte donde él se transforma y adhiere totalmente al peronismo. De hecho, como decíamos, Mujica viene de la clase alta y su padre era conservador. Bueno, ¿cómo saco los subtítulos? No sé qué. Bueno, gracias que hay muchos conectados hoy. En este momento hay como 30 conectados y empezamos tarde. Yo sé que muchos quedaron en el camino. ¿Por qué hablamos del movimiento de sacerdotes del tercer mundo hoy? Porque me parece que cuando hablamos del padre Mujica, que fue uno de los curas villeros también, ¿no? El que empieza con la doctrina de los curas villeros. Se sabe un poco de su historia. Además, los famosos lo querían mucho al padre Mujica, ¿viste? Adherían a él Piero, Marilina Ross, ¿viste? Era también muy televisivo padre, entonces era muy conocido. Quizás esa parte se conoce más. La parte de él que quizás se conoce menos es lo del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, esa militancia que tenían dentro de la iglesia. Después el movimiento de sacerdotes del tercer mundo trabaja mucho en las villas de todo el país y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires con el movimiento villero peronista que estaba más relacionado a la JP. Así que no eran solo sacerdotes que discutían documentos. Sí, obviamente discutían documentos y aportaban en un marco teórico muy importante, pero tenían militancia territorial. El padre Mujica era referente ahí, además de como cura, también era un referente social, político, en la Villa 31, en la Villa del Bajo Belgrano, que después la dictadura sacó. A ver, empezame el control. ¿Querés pasar? Vení. Hoy estamos, viste, por empezar la clase tarde les di mucha... Séntate, les di mucha tarea, igual que a los chicos ahora que están haciendo la cuarentena, que se están quedando en casa, pero tienen que hacer 20 horas de tarea por día, porque no piensen que los chicos no están yendo a clase, están yendo a clase en sus propios hogares, porque hay que quedarse en casa. ¿Cómo te trata vos eso? Tengo suerte de que me levanto tarde, me levanto a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Hiciste tarea hoy? ¿Todos los días haces tarea? Estoy haciendo todos los días. Bueno, me alegro. Hay que hacer tarea todos los días porque si los chicos pierden el tren de la tarea, después cuando vuelvan a clase va a ser un lío. Y lo último que vamos a leer hoy es, qué lindo sería no ir a misa y que el curita de la misa sea el padre Mujica. Sería
estaría buenísimo, ¿no? Hay muchos curas que dan misa de forma muy inteligente, que tienen también mucho carisma, pero hay otros que son un embole. Imagínense en una misa con el padre Mujica. Lo que vamos a leer es un fragmento de la misa del padre. Gloria a Dios, que es el amor, y en la tierra paz a los hombres que luchan por la justicia. Señor Dios, Cordero de Dios, que sigues desangrándote en los hacheros del norte, desangrándote en los mineros bolivianos, desangrándote en las favelas y en las villas del Morro, desangrándote en el frío de los pobres, desangrándote en la carne del torturado, desangrándote. Señor, porque tú solo eres el santo, Señor, tú solo eres el amor, Señor, tú solo eres el otro, el que rescata para siempre la creatividad humana en unión con el Padre, fuente de la vida, de la energía, del amor. Amén, para siempre. Amén. Fíjense cómo aprovecha la misa para también hacer una denuncia social con la pobreza, con los presos, con las torturas, y cómo rescata en esa misa el mensaje de Jesucristo, el verdadero mensaje de ese cristianismo. Esa fue la obra del padre Mujica, un cura que lo veías en misa, pero al otro día lo veías en los barrios, resolviendo los problemas de vivienda, ayudando, colaborando en la olla popular. Un cura que también fue un militante político y un militante territorial. Hoy queríamos recordar a esa parte del padre Carlos Mujica, asesinado por la AAA y por López Rega en 1974. Queríamos recordar quizás la parte no del Mujica de la televisión o del Mujica más conocido, sino el Mujica más militante, más territorial. Y sin duda, el Mujica más militante es el que comprende la etapa de Mujica como adherente y referente del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo primero y trabajando con el movimiento villero peronista después. Así que esa fue la clase de hoy. Nos vemos, quizá nos vemos. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, dale. Bueno, saludo para Graciela Cristina Ferraro. Ah, porque hay un montón de amigos ahí. Graciela, Damián, Jessy, Méndez, Adrián Dubisky. ¿Cuánto? Hoy es un día de muchos, ¿eh? María de Luján. Nos vamos, chicos, hasta el jueves que viene. Yo dije que hoy iba a ser la última clase, pero como la cuarentena se extendió, vamos a extendernos nosotros. Así que, Dios mediante, todos los jueves a las 19 horas hasta que termine la cuarentena. Así que vamos a tener varias emisiones más por el canal de Facebook Biblioteca Popular Solidaria. El jueves que viene vamos a hablar de los libros que hacen homenaje a Eva Duarte de Perón.